A principios de este año volvimos a tener un brote importante de influenza H1N1, pero esta vez no fue porque se desconociera el virus y su tratamiento como sucedió en la pandemia de 2009. Esta vez el problema estuvo en la distribución del medicamento, el cual no llegó de manera oportuna a la población. Eso provocó un incremento considerable de personas contagiadas en cuestión de días. Las familias mexicanas volvieron a vivir una pesadilla ante un nuevo brote al no encontrar el famoso Tamiflu en las farmacias. Los expertos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias nos explican qué sucedió, cómo nos debemos de cuidar para que cuando surja un nuevo brote no sea tan dañino en la vida de los mexicanos. Acompáñenme a conocer a fondo los tipos de influenza, qué nos recomiendan los especialistas del INER y cómo debemos de reaccionar ante cualquier alerta o advertencia de este virus en un futuro. Soy Paula Roca y esto es Azteca Opinión. En 2009, cuando se vivieron momentos de la pandemia, todas las calles estaban llenas de personas con cubrebocas, asustadas ante una situación desconocida. Las noticias hablaban de cifras aterradoras. A 7 años de lo ocurrido vivimos un nuevo brote. La diferencia es que ya está identificado y existe una vacuna que gracias a la investigación ya puede haber una prevención ante el contagio de este virus que se encuentra en el aire. De sus orígenes ha evolucionado, se fortalece y cambia. El término influenza fue introducido en Italia al inicio del siglo XV para describir una epidemia que fue atribuida a la influencia de las estrellas. El nombre fue adoptado por los ingleses en el siglo XVIII y en el mismo periodo los franceses denominaron la enfermedad como gripe. El virus de la influenza, lo que es la influenza H1N1, ya tiene décadas en el mundo. El primer brote de influenza epidémica surgió más o menos en 1918 allá en la Gran Bretaña y pues fue los primeros casos reportados de una influenza tan grave que causó una epidemia. Después llega en el 2009, donde los primeros casos se reportaron aquí en México, principalmente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y surge realmente en el 2009. Salió un reporte que el primer caso parece ser que era un paciente que migraba de Texas a México y bueno, tenía contacto con los puercos, que es más o menos parte del ciclo de replicación del virus de la influenza, y es donde muta y cambia un poco su conformación y nos vuelve a caer esta nueva pandemia de influenza que, como bueno bien sabes, se diseminó en todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos virus de influenza hay y cuáles son las más agresivas para el ser humano? En México, ¿cuáles existen? Eso es muy importante porque mucha gente dice tengo la influenza porcina, no la tengo la influenza normal. Hay diversos tipos de influenza, los más importantes son 3 generales que son A, B y C. Los más graves normalmente son los A. Los A se subdividen en muchos tipos. Los que ahorita circulan en el mundo de los A son el H1N1 estacional, el H1N1 pandémico, que son completamente diferentes por la severidad de la enfermedad. El pandémico es más grave. Está el H3N2, que es otro que también tiene estacional, y que básicamente estos los contiene la vacuna que actualmente nos ponemos. El B también es otro que tiene la vacuna que actualmente nos ponemos y no es tan severa la enfermedad. En México tenemos básicamente estos que te acabo de mencionar. ¿Es resistente el virus de la influenza a los medicamentos actuales? Claro, esa es una pregunta también muy interesante. En general hay un estudio muy reciente que buscó la resistencia del virus de la influenza, principalmente a oseltamivir, que es el medicamento que hoy en día tenemos disponible para influenza, y la tasa en general en el mundo es menor al 0.05% de resistencia. Aquí en el INER recientemente hicimos un estudio en el Laboratorio de Microbiología Clínica con el Servicio de Infectología y Neumología, donde buscamos en más o menos aproximadamente 100 pacientes de nuestro instituto que presentaban graves a influenza, con un cuadro grave y que no respondían normalmente a los oseltamivir como nosotros esperábamos. Realmente buscamos las resistencias más frecuentemente reportadas y no encontramos una sola. Entonces parece ser que hay otros mecanismos en que el virus se hace agresivo, pero las tasas de resistencia al medicamento hoy actualmente disponibles realmente son muy raras, que es al oseltamivir. Hay otros medicamentos disponibles también, pero realmente muy rara las mutaciones que le confieren resistencia al virus para que no pueda responder a los tratamientos actuales. Claro, cualquier persona que tenga el diagnóstico de influenza sin ningún problema puede confiar en que el oseltamivir va a actuar muy bien como un antiviral contra el virus. ¿Existen nuevos tratamientos contra la influenza? Actualmente ha avanzado mucho la ciencia. Los tratamientos contra la influenza, vamos enfocándonos en la influenza pandémica 2009, son de primera línea el oseltamivir que hay disponible en México, que es en tabletas. Está otro que es vía
inhalada que se llama Zanamivir, que también lo podemos encontrar en algún momento en México, y ya tenemos no tenemos aquí, pero ya hay en el mundo disponibles para casos muy graves, presentación intravenosa de oseltamivir. Hay otro medicamento que se llama peramivir, que es intravenoso, y lo nuevo es que ya hay medicamentos contra la influenza que son intramusculares. Entonces estos medicamentos también parece que tienen un poco más de actividad que el oseltamivir para casos graves y una mejor disponibilidad dentro del cuerpo. Entonces han avanzado los tratamientos contra influenza y esperemos que también estos pronto se tengan disponibles aquí en el país. El virus de la influenza cada vez es más agresivo. La Organización Mundial de la Salud recomienda incluir virus específicos en las vacunas contra la influenza, para que luego cada país tome sus propias decisiones respecto a qué virus deben ser incluidos en las vacunas. Hoy en día, ¿qué problema? Esté pendiente de los avisos que realizan las autoridades en materia de salud para que acuda a vacunarse de la influenza estacional. No sea víctima de un virus que siempre está activo en el aire y ocasiona síntomas dolorosos.